Muy buenas noches. Todos los altos funcionarios del gobierno han advertido que se aproxima una temporada invernal muy fuerte. En todos los organismos que tienen que ver con el tema de cambio climático se están tomando medidas de emergencia. El doctor Javier Pava Sánchez, un ingeniero geólogo con especialización en riesgos de la Universidad de los Andes, fue nombrado por el presidente como director de riesgos y peligro, ¿no? Se llama Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre. Sí. ¿Cómo conoció usted al presidente Petro? Al presidente Petro lo conocí por la invitación que me hizo para participar en la alcaldía de Bogotá. Ya tenía referencia a él mucho antes porque yo siempre he estado militando en la izquierda, he hecho parte de movimientos sociales, desde el movimiento estudiantil, y pues estuve en el Polo y estuve militando en muchas de estas organizaciones y había siempre conocido a él desde la distancia, pero ya en la alcaldía de Bogotá él me invitó a ser parte de su equipo de gobierno. Pero usted trabajó los 4 años de la alcaldía de Petro en Bogotá. Sí, señor. En ese momento existía lo que es el Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias, FOPAE, Ajá. que era una entidad que se había creado hace tiempos atrás. Esa entidad, yo llegué a ser el director de esa entidad y lo que hicimos fue transformar ese fondo en lo que hoy es el Instituto Digital para la Gestión de Riesgo y Cambio Climático, una estrategia casi única a nivel nacional y a nivel internacional, donde busca que el tema de los riesgos no se quede hoy en el tema de los riesgos actuales, sino pensemos en los riesgos del cambio climático. Sí, yo les confieso que cuando conocí al doctor Pava, pues no me lo imaginé al frente de una operación de emergencia, en una situación de graves riesgos. Pero he visto en su hoja de vida que usted inclusive fue consultor o asesor de Naciones Unidas. Sí, señor, sí. En Bogotá yo he tenido una larga experiencia en Bogotá. He estado al frente de las principales emergencias que se han dado en Bogotá. Lo que sucedió hace muchos años en el relleno sanitario de Ajuana, los del Tungüelo, muchos de los eventos grandes que ha habido en Bogotá, he estado participando allí como subdirector, después como director. Ahora en los últimos 6 años he estado afuera del país como consultor internacional. Primero estuve con el Banco Mundial en Centroamérica, trabajando, asesorando a los gobiernos municipales y nacionales en temas de gestión de riesgo. Después me vinculé con la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, que tiene sede en Panamá, que trabaja todos los temas de América Latina y el Caribe. Y finalmente estos últimos años he estado trabajando con la Comunidad Andina de Naciones en Lima, apoyando a los países de América Latina en este tema, efectivamente, de gestión de riesgo. ¿Qué tan fuerte es el invierno que viene? De acuerdo con lo que se ha revisado en los pronósticos del IDEAN, se va a parecer mucho al fenómeno de la Niña de 2010-2011 por la duración de las lluvias y la intensidad que va a tener ese fenómeno. Se espera, de acuerdo con esto, que tendríamos en este segundo periodo unas lluvias superiores al 50%, entre el 40 y el 50% a lluvias normales tipo, y tendríamos igualmente una temporada de huracanes bastante fuerte. Tenemos unas condiciones preestablecidas que ya llevamos todo el año lloviendo, los suelos están saturados, los niveles de los ríos están altos, los embalses están llenos, hay una cantidad ya incluso de damnificados que recibimos en este momento. Entonces las condiciones son bastante adversas frente a lo que puede suceder en este segundo semestre. Pero a ver, ¿qué instrumentos tiene su oficina para hacerle frente a una emergencia por el invierno? Este fenómeno, si bien se puede parecer al 2010-2011, la tarea nuestra es evitar que los daños y las pérdidas sean iguales a las del 2010 y 2011. Hay una situación acá muy compleja, es que lo que sucedió 2010-2011 llevaron a unas pérdidas que superaron en 11.2 billones. Y lo que invirtió el gobierno desde el 2011 hasta hoy supera 19.2 billones de pesos. Había unas condiciones económicas que permitían asumir este tipo de cosas, incluso cosas que hoy día se están pagando todas y que se están terminando. Si hoy se presentara un fenómeno igual al de ese, no tendríamos la capacidad para asumirlo fiscalmente, porque efectivamente acabamos de pasar la pandemia, acabamos de pasar una serie de inversiones gigantes que va a ser muy difícil. Pero por otro lado, efectivamente ya
el país no aguanta que todos los tiempos estemos en temas de desastres. Es un tema que no es tolerable frente a eso. O sea, que hay una tarea muy importante de evitar a toda costa que eso suceda. El escenario no puede ser ese. Por eso la instrucción que ha dado el presidente, digamos, en el primer Consejo de Ministros, es que todos los ministros y de nivel de todos los departamentos y municipios estemos preparados para esa temporada. Coordina esa actividad la oficina que tiene que ver con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Existe después de los de Armero una institucionalidad que se creó, que es el sistema. Ese sistema tiene una coordinación nacional, departamental y municipal. Y la coordinación de todo el sistema está en cabeza de la Unidad Nacional. La tarea que me corresponde es coordinar todo ese andamiaje institucional, pero hoy estamos incluso diciendo no es suficiente el andamiaje institucional. Necesitamos vincular a unos aliados estratégicos que es las comunidades, las organizaciones, porque en ese sentido podemos pensar que esté preparado el país porque ha hecho unas inversiones, tiene una institucionalidad, se han hecho unas obras, pero vemos que no es suficiente. Y eso no es suficiente. La única manera de poder hacer frente hoy, que vemos de manera estratégica, es realmente en una alianza con los que viven el riesgo, quienes conocen el problema y quienes saben cómo podemos resolver o atender varias de estas situaciones. Hay unas que podrían estar en manos de la comunidad, hay otras que requerirán apoyo de las instituciones y otras que requeriremos otro tipo de apoyos. Pero todo ese ejercicio de colocar todas las fichas, todo el mundo a trabajar en función de eso, es una responsabilidad desde la oficina que yo dirijo. ¿Cuándo se calcula que debe comenzar esta ola invernal que todo el gobierno ha anunciado que viene? En Colombia, digamos, siempre hablamos de 2 temporadas de lluvias, en el primero y en el segundo semestre. Este año hemos tenido prácticamente una sola temporada, porque no ha dejado de llover. En unas zonas ha llovido menos que en otras, pero prácticamente ha sido una sola. Lo que tenemos es que en el segundo periodo, generalmente las lluvias se intensifican en el mes de octubre y noviembre. ¿Sí? Ahí vamos a tener lluvias por encima de lo normal, casi en un 50%. Pero ¿qué sucede? Esas lluvias que llegan a octubre y noviembre, ya venimos con lluvias durante todo el año. Entonces los suelos están saturados, los niveles de los ríos están altos, los embalses están altos, ¿sí? Hay ya situaciones de desastres pendientes que vienen. Hay unas situaciones, por ejemplo, que tenemos en La Mojana, donde ya tenemos zonas inundadas, viene otra creciente, nos puede generar otros daños mucho más graves. Entonces esas circunstancias son las que nos advierte hoy que efectivamente no podemos desaprovechar estos meses y estos días que nos quedan para trabajar fuertemente en eso. Por eso lo que hemos hecho es convocar, por ejemplo, a los gobernadores para que activen los consejos departamentales y pongan a trabajar en una alianza con los municipios. Los municipios, los alcaldes citen a sus consejos municipales de gestión de riesgo, inviten a las comunidades, identifiquen las familias que están en alto riesgo y las evacúen preventivamente. No esperar a que venga la tragedia y tengamos que atender esas familias que, digamos, incluso podamos tener en riesgo aumentar el número de pérdidas de vidas humanas. Hoy ya le doy una cifra, ya van 89 personas que han fallecido por cuenta de la temporada de lluvias que va este año. Usted dice que viene una alta temporada de lluvia por encima de lo normal. ¿Qué es lo normal? Lo normal es que nosotros tenemos un país que tiene pisos térmicos, que tiene diferentes zonas. En una zona llueve más, en otras llueve menos. Todo eso lleva a que normalmente tengamos lluvias. Lo que pasa es que hoy hay una cosa que es lo que se ha vuelto normal. Una lluvia aquí nos genera un desastre, ¿sí? Porque no tenemos unas capacidades, porque no hemos adecuado el país a una serie de actividades. Entonces cada lluvia se vuelve eso. Entonces ya si eso es la condición normal, si vienen lluvias por encima de esos, el desastre es mayor. Entonces aquí estamos viviendo un país de desastres, en el cual todo el tiempo vivimos en eso. Y nos volvimos expertos en manejar el desastre, considerando que eso es normal, y eso no es normal. Aquí hay un esfuerzo que debemos hacer muy grande para trabajar en la prevención, salirnos de lo que yo llamo el ciclo fatal del desastre y pensar a trabajar en la prevención como elemento central. Eso significa realmente hacer cambios estructurales. El programa de gobierno, el plan de desarrollo que se va a formular en este gobierno busca cambios estructurales. Con un dato, le doy, David, la mejor medida de adaptación al cambio climático es la mitigación del cambio climático. O sea, el dejar de emitir gases de efecto invernadero. Claro, muchos dicen Colombia no aporta sino el 0.2, el 0.5% de las emisiones. Pero resulta que esa situación sí es cierto, pero ¿qué sucede? Si el país no tiene capacidad para enfrentar los problemas, pues no va a ser capaz de salir adelante el cambio climático. ¿Cómo logra hacer eso? Realmente teniendo capacidad económica.
¿Y cómo significa eso? Buscando otros medios económicos del que no dependa el país, como es el tema de la actividad productiva, como es el desarrollo industrial. Entonces, esa es la mejor medida de adaptación, por un lado. Pero por otro lado, las medidas de adaptación está en temas de manejar las cuencas, recuperar los ríos, recuperar el tema de las zonas donde hay riesgo, reubicar las familias, hacer una cantidad de medidas estructurales que permitan que realmente el país deje atrás esa época en la que se vuelve común el desastre y empecemos a mirar el futuro de una manera diferente, buscando una paz integral, no solo con el tema de lo político, sino con la naturaleza. Es decir, la gestión suya es más de prevención que de solución cuando se presente la situación de inundación. Son las dos cosas. Yo tengo que responder hoy frente a los hechos que se vienen y en eso tenemos toda la estructura. Cuando usted dice los hechos que se vienen, eso mete sustos, como decir, hombre, va a venir un desastre. De hecho, ya estamos en medio del desastre. En La Mojana tenemos 42 familias evacuadas que están inundadas, en Córdoba, en todos los departamentos. ¿Qué es lo que tenemos pasa 890 hoy emergencias en todo el país, con familias afectadas, evacuadas. O sea, la situación ya es un desastre. ¿Y qué es lo que pasa en La Mojana? En La Mojana, hace un año, ahora el 27 de agosto, se cumple un año de haberse roto el Jarillón y haber inundado toda esa zona de más de 12 municipios, donde hay familias inundadas desde hace un año que viven bajo el agua. Por eso, entonces, mire, usted dice que usted tiene a su cargo no solamente la prevención, sino la solución. La Mojana está viviendo una situación dramática, angustiosa, hace mucho tiempo, hace más de un año. El 27 se cumplió un año. Y sigue igual. Y sigue igual, exactamente. Claro, yo acabo de llegar, mi posición fue hace el miércoles de la semana pasada. ¿Y usted piensa solucionar el problema de La Mojana? Aquí, ¿qué hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es atender a estas familias que se vienen, digamos, a entregar unas ayudas, inicialmente humanitarias para el tema de la supervivencia en este momento. Hay unas obras que no se han terminado, que es lograr cerrar el boquete que se generó en el río Cauca y que generó la inundación. Hay unos contratos que hizo la administración anterior que habrá que terminarlos para evitar que el río siga metiéndose a la zona inundable. Eso está en unos trabajos que se están allí realizando, se están haciendo otro tipo de obras para lograr garantizar que esa zona inundada se logre, digamos, las familias puedan volver a su casa, pero igualmente se están entregando unas subvenciones, unos subsidios que no se habían entregado, sino apenas lo vamos a hacer nosotros, no lo hizo la administración anterior, unos subsidios a las familias que perdieron, campesinos que perdieron su cosecha y que vieron afectados durante esta temporada. Eso es para la atención inmediata, pero nosotros sabemos que esta situación se puede volver a repetir en octubre y en noviembre. Entonces, en ese sentido, estamos planteando con una propuesta que existe ya de interconexión de las ciénagas y los canales, poder garantizar que el agua, digamos, no vuelva a generar una inundación de eso, sino que podamos garantizar que el agua fluya, que el agua corra en la zona sin que se inunde esa zona. Entonces, tenemos un plan en este momento de atención inmediata, pero también un plan de atención de mediano y largo plazo. ¿Y la oficina suya tiene suficientes recursos para hacer semejante inversión y para por fin arreglar el problema de La Mojana, que tiene más de un año? Acá, ese es un tema que viene, la Unidad Nacional tiene un fondo que se llama el Fondo Nacional para la Gestión de Riesgos. Sí, hay recursos. Ahí tiene unos recursos importantes y por otro lado existen otros estudios y además que es el Fondo de Adaptación. Lo que se está buscando es que esos dos instrumentos financieros se unan para buscar estrategias tanto en el corto como en el mediano plazo. Ahora mire, doctor Pava, en un país tropical como el nuestro es muy difícil acertar en el pronóstico del tiempo. ¿Qué es el cambio climático? ¿Por qué nos va a afectar ahora? Respóndame, por favor, después de comerciales. Un cambio de las condiciones climáticas normales y esa situación se da por un efecto antrópico generado por las emisiones de gases de efecto invernadero que generan un calentamiento global y al cambiar las condiciones climáticas se generan unos cambios como son el tema de cambio en el tema de la temperatura, el tema de las lluvias y el cambio de la temperatura y las lluvias generan unos efectos sociales, económicos, ambientales. No. El principal efecto que genera el tema ambiental es que efectivamente nos genera aumento de los niveles del mar, nos genera mayores lluvias y eso genera inundaciones, genera mayores sequías y eso nos genera incendios. O sea, todos estos fenómenos climáticos extremos se aceleran, se exacerban con el tema del cambio climático.
¿qué hacer? ¿Qué va a hacer usted al frente de la oficina de riesgos para prevenir? ¿Qué le ha dicho el IDEAM? Con el IDEAM estamos en sintonía todo el tiempo porque las condiciones van cambiando de cada una de las regiones. Eso permite emitir una serie de alertas que se le trasladan directamente a los gobiernos locales o municipales y a los departamentales para que actúen, porque ellos son los que actúan en primera instancia. De manera subsidiaria y complementaria, nosotros desde el nivel nacional estamos dispuestos para ir a ayudar al gobierno departamental y al municipio en lo que allí se requiera. ¿Sí? Lo que pasa es que hoy en día tenemos casi el 85% de los municipios son categoría 6, no tienen capacidad para responder. Entonces, ¿qué sucede? La ley les dice, señores alcaldes, usted es el responsable de la gestión de riesgo de esas, pero el señor alcalde no tiene ni con qué pagar un funcionario que vaya a ver las zonas de riesgo. O se presenta un pequeño vendaval que se lleva 3, 4 casas y no tiene cómo atenderlas. Lo que acaba de ocurrir. Lo que acaba de ocurrir. ¿Qué hace el pobre alcalde? Llamar al gobernador. El gobernador dice, yo tampoco tengo plata. Entonces, ¿qué hace? Llame a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Nosotros vamos y le llevamos las tejas. Pero, digamos, es un tema que, digamos, que está generando eso. Una situación muy compleja porque no tienen capacidad los alcaldes. Entonces, uno de los temas hoy que tenemos que ver es cómo logramos que los alcaldes tengan no solamente la responsabilidad, sino que tengan capacidades. Y capacidades no es solamente que sepan qué hacer, sino con recursos. Y es un tema que hay que, digamos, entrar a revisar, digamos, de fondo en el tema del sistema de participación del presupuesto para que tengan recursos para cumplir con esa responsabilidad. Pero a usted lo advierto muy tranquilo frente a la disponibilidad que puede tener si se presenta una gran emergencia invernal. Yo llevo muchos años trabajando este tema, he sido muy juicioso, lo conozco, tengo la experiencia y sé que, digamos, esto corresponde, es una coordinación institucional, tenemos una experiencia acumulada ya en el sistema, la unidad tiene unos protocolos, unos procedimientos que actúan. ¿Qué hay que hacer en esto? Es sencillamente cambiar un tema, por ejemplo, de enfoque. En el tema de la respuesta es un tema del enfoque, debe ser enfoque de derechos. Que entonces acá, ¿qué implica? En primera instancia, trabajar con las comunidades. Si vamos a hacer un plan de reconstrucción, es hacerlo con las comunidades, no como pasó en Providencia. Lo que vimos ahora recientemente cuando vamos a ver con el presidente, que vamos a ver, y bueno, se invirtió una enorme cantidad de recursos, exceso de recursos en el tema de las viviendas. Bueno, las casas están ahí, pero ¿qué es el descontento de la comunidad? La comunidad, nadie está contento con lo que hicieron. Puede haberse invertido la plata que hubiese sido, pero todo el mundo se siente que no lo tuvieron en cuenta, que no estuvo parte de eso. Si se viene ahorita la temporada de huracanes, como va a suceder, las comunidades están organizadas y preparadas para enfrentar un nuevo huracán. No, hay unos refugios. Yo fui a ver, hay 4 refugios donde la gente puede ir allí, pero ¿están dispuestos a ir al refugio? ¿Están organizados para eso? ¿Están contentos con la reconstrucción? Dicen, oiga, lo que hicieron es lo que funciona, es lo que sirve. No, lo contrario, porque además lo que tienen es un miedo gravísimo, porque efectivamente les candidaron las condiciones de vida ya, porque los precios se subieron, la gente ya, digamos, dice, se va, ya termina la reconstrucción, se va todos los que llegaron, que aumentaron y quedaron una burbuja económica, y cómo va a quedar la gente aquí, de qué va a vivir. Entonces la gente está muy preocupada, incluso no por el huracán, sino porque dicen viene una época de problemas de hambre, porque no hay ingresos. Se echaban todos los 1000 y pico de trabajadores que llegaron a la isla, se devuelven porque ya terminaron su trabajo. Y entonces la gente vivió de ese sobrecosto. ¿Usted estuvo en Providencia con el presidente? Sí, señor, estuve en Providencia. ¿Y cuál es su posición frente a todo este debate que se ha planteado entre el actual gobierno y el anterior sobre lo que se ha hecho en Providencia y el costo de la inversión y lo que puede pasar? Yo tuve la oportunidad de conocer en detalle esto antes de, digamos, de llegar al puesto, porque el presidente me había encargado hacer el empalme de la unidad, del Fondo de Adaptación y el IDEAN. Entonces tuve la oportunidad de conocer los informes del gobierno saliente, pero hicimos una tarea que fue muy importante en estos ejercicios, que trajimos o nos reunimos con las comunidades para hacer un empalme con las comunidades. Tener la versión de la institución, de la administración que salía, pero también de las comunidades y contrastarlo. Entonces conocíamos ya de antemano lo que pasaba en Providencia, quisimos ir con el presidente para que él, digamos, se reuniera con las comunidades, viera las 2 versiones de allá, estuvimos en la isla, hicimos el recorrido, vimos lo que había allí, yo vi el plan de acción que se llama para reconstrucción, que es el PAE, el plan de acción de la reconstrucción, donde tenían una serie de acciones donde prácticamente van en el 79%. Lo primero que se hace en reconstrucción
reconstrucción, si yo hago en la atención, por ejemplo, de un desastre, lo primero que yo atiendo son restablecer los servicios básicos esenciales. El tema de salud, el tema de servicios públicos, o sea, lo esencial para la vida, ¿sí? Luego viene la reconstrucción de viviendas. Cuando vamos a ver allá, lo primero que yo digo, como lo esencial, lo primero es la salud. Entonces vamos a ver el hospital. Porque lo primero que uno debe hacer en una reconstrucción es restablecer el tema de salud. Fuimos con el presidente al hospital. Apenas están haciendo las excavaciones. Ahí está la foto del presidente con los trabajadores, que apenas están, 2 años después, apenas estamos haciendo las bases. No hay hospital, que es una básica. No hay hospital. Segunda opción, hay que garantizar el agua. No hay hospital. No hay hospital, ahí están las imágenes, lo que vimos, nos reunimos con los trabajadores que están haciendo las zapatas apenas. Sí, apenas empezaron hace una semana y son trabajadores todos llevados de acá del continente allá para hacer el trabajo. Había un solo trabajador que era de la isla. Luego, el otro servicio esencial, agua. Entonces fuimos a ver efectivamente una planta potabilizadora, desalinizadora que había colocado la Unidad Nacional durante la tragedia, para atender durante el periodo de que duró el tema de la reconstrucción. Hoy en día ya debería estar funcionando un sistema de acueducto. No, les toca seguir con la planta de desalinización con unos costos sobre costos enormes que, digamos, es imposible que ese valor de la tarifa se le traslade a los raizales allí. ¿Cómo lo van a pagar? Cuando es un tema que debe haberse resuelto. Entonces, temas que eran esenciales como agua, como salud, no está resuelto. Claro, le dieron prioridad a las viviendas. Y efectivamente hay muchas viviendas allí que uno puede decir que fueron construidas con unas características de seguridad, digamos, con unos sobrecostos de las casas, pero digamos de las 1.800 casas que hay en la isla, se intervinieron 1.000. Quedan 800 que no intervinieron. ¿Por qué no se intervinieron? Porque cuando pasó el huracán no les generó daños. Entonces, ¿qué casas se repararon? Las que sufrieron daños. Si viene otro huracán, las casas que fueron reparadas seguramente no les pasa nada, pero las que no fueron reparadas porque no fueron daños en idiota, pero viene otro huracán con otra dirección o con otro, se va a llevar las otras casas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos tipos de cosas? Como siempre no hay una incertidumbre cuál es la trayectoria de los vientos y cuáles son las afectadas, lo que aquí hay que garantizar siempre es el tema de que la comunidad esté organizada, sepa a dónde dirigirse, evacuada y llegue a los sitios de refugio. Después viene todo el tema de reparaciones y demás. Entonces aquí nosotros, claro, en el país somos expertos mucho en temas de sismos, de volcanes, de deslizamientos, pero en temas de huracanes a nosotros nos lleva una ventaja mucho los países del Caribe. Por eso es muy importante, las cosas que estamos viendo es cómo lograr conectarnos con los países del Caribe que tienen cosas en eso, ¿sí? Que aquí hay una cosa muy... Entonces, usted va a volver a Providencia para ponerse al frente de los problemas que todavía existen. Acá hay una instrucción del presidente, hay que terminar las obras que están pendientes, hay que culminarlas de la mejor manera, hay que vincular a la comunidad, hay que resolver en este momento el tema de que la comunidad se vincule a los planes de contingencia que vienen hacia adelante frente a los huracanes, y hay que pensar en una cosa que mencionaron los pescadores y los raizales al presidente, el problema de lo que viene ahorita, que es la seguridad alimentaria. Porque hay una situación muy complicada, digamos, de los sobrecostos, de tema de comida. ¿Sí? Eso se convierte, porque es que la reconstrucción tiene que incluir la reconstrucción económica. Y eso no tiene generalmente nuestros planes de reconstrucción, no incluyen eso, se incluye reconstruir viviendas. Pero nos olvidamos que, como lo dijeron allá los raizales, ¿qué hacemos con una casa muy bonita de 600 millones, pero no tenemos para comprar mañana nada para comida? Finalmente, doctor Pava, ¿cuál es la recomendación que usted daría a los televidentes que nos están observando ahora, que vivan en zonas de riesgo frente a la ola invernal que dice usted va a llegar? Aquí hay un tema, es que muchos sabemos que vivimos en unas zonas de riesgo y sabemos que, digamos, tenemos que actuar preventivamente. No vamos a esperar que venga la tragedia. Hay que evitar a toda costa que tengamos pérdidas de años, no solamente por la ciudadanía en general, sino por todo el país. Aquí hay un trabajo que hay que hacer con las autoridades, podemos vincularlos a esas brigadas que se van a realizar para realizar, por ejemplo, el caso de mantenimiento de quebradas, canales y todo lo demás, que permita que el agua fluya. Cuando tenemos exceso de lluvia, acá lo mejor es que dejar que el agua corra. Si yo trato de tener el agua, si sé que un canal, que una canaleta de la casa, que el vallado que va por frente a mi casa está fallando, el sistema de alcantarillado, lo que hay es que limpiarlo para dejar que el agua fluya. ¿Qué necesitamos hacer frente a esta tragedia? Que el agua fluya. Javier Pava Sánchez, director de la Oficina de Prevención y Desastres. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y ojalá
pues el invierno que viene nos tenga más o menos protegidos. Eso esperamos que no tengamos que repetir la tragedia del 2010-2011 y eso depende de todos los colombianos. Bueno, doctor Pava. Y a ustedes también gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CNE.